Buenos días y bienvenidos a nuestros devocionales matutinos sobre la epístola de Tito. Durante estos encuentros exploraremos los temas principales que Pablo destaca en esta carta, como la importancia de la sana doctrina, el liderazgo fiel en la iglesia y cómo debemos vivir conforme a la gracia y la verdad del Evangelio. Esta mañana quiero que cubramos brevemente los primeros 4 versículos de esta epístola. La palabra de Dios dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo se identifica a sí mismo como el autor de la carta a Tito, haciéndose llamar un siervo o esclavo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Llamarse esclavo de Dios en una sociedad donde la esclavitud era prevalente le daba a Pablo la oportunidad de enseñar a las personas alrededor suyo el tipo de compromiso que él tenía para con Dios y el mensaje del Evangelio. Recordemos que en este tiempo el imperio romano está en su apogeo y la mayoría de los esclavos no tenían más opción que ser esclavos. Pero Pablo explica que su esclavitud a Dios y apostolado encomendado por Jesucristo es conforme a la elección, es conforme a la fe de los escogidos de Dios y de la verdad que es según la piedad y la esperanza de la vida eterna. Es decir, Pablo no se considera a sí mismo una persona que está forzada a ser esclavo, sino más bien mira el hecho de que Dios lo ha hecho un esclavo de sí como un privilegio. Él fue escogido por Dios para recibir fe conforme al conocimiento de la verdad de Dios, misma fe que produce esperanza para vida eterna, que Dios, quien no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y el apóstol Pablo hace una declaración que si no conociéramos el contexto en el que la carta fue escrita, no entenderíamos el significado de esta. Pues esta carta fue escrita para Tito, quien estaba en la isla griega de Creta, donde se adoraba a Zeus, un dios que, de acuerdo con la mitología griega, frecuentemente usaba el engaño para obtener relaciones sexuales con mujeres mortales. Entonces, el apóstol contrasta la promesa de Dios y la esperanza de la fe de los escogidos con la religión falsa y pagana a la que los cretenses estaban acostumbrados. Si ves, porque por un lado tenemos a Zeus, el dios que miente para acostarse con mujeres mortales, y por el otro tenemos a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que no miente, que no puede mentir, que hizo una promesa antes de que el mundo fuese, promesa que cumplió en la persona de Jesucristo para el beneficio de sus escogidos. Luego el apóstol especifica que esta promesa de Dios encontró su cumplimiento en su palabra por medio de la predicación que fue encomendada al apóstol mismo. Y dos cosas que tenemos que resaltar en este punto es que, primero, la palabra de Dios fue manifestada en la carne a la perfección en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la encarnación de la palabra de Dios. Y segundo, que la fe de los escogidos de Dios tiene por necesidad que venir por el oír la palabra de Dios. Y que para oír la palabra de Dios hace falta personas quien la proclamen. Eso es lo que Pablo nos dice en el versículo 3. La palabra fue manifestada por medio de la predicación encomendada a mí por el mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora, en el versículo 4 nos damos cuenta de que la carta está dirigida a Tito, a quien Pablo llama un verdadero hijo en la fe, y aunque es poco lo que conocemos de Tito, lo que sí sabemos es que seguramente Tito se convirtió al Evangelio por medio de la predicación de Pablo. Y es en este punto que, concluyendo su introducción, Pablo hace algo que hace en repetidas ocasiones en la introducción de sus cartas, y esto es orar por gracia y paz de parte de Dios y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.
En este caso en particular, Pablo a propósito enfatiza en el versículo 3 y en el versículo 4 que Dios el Padre es nuestro Salvador y que Dios el Hijo es nuestro Salvador. Pablo, preparando el camino para los temas principales de la epístola, nos deja saber que la sana doctrina que fue manifestada a los escogidos de Dios por la gracia de Dios fue manifestada en la persona de Jesucristo. No hay otra manera de conocer a Dios más que a través de la persona de Jesucristo. Y es por eso que para conocer a Dios corremos a la Biblia, porque Jesucristo mismo nos dice de las Escrituras que éstas dan testimonio de Él. También debemos entender que la razón por la que necesitamos conocer a Jesucristo es porque solamente a través de Él podemos tener vida eterna. Entonces, ¿qué aprendemos de los primeros 4 versículos de la epístola a Tito? Primero que nada, aprendemos compromiso total con Dios. Pablo se llama a sí mismo siervo de Dios. Esta palabra siervo en el original significa esclavo, y esto resalta el compromiso total que él tiene para con Dios. Sin embargo, su servicio a Dios no es forzado, sino un privilegio. Nos recuerda que seguir a Dios no es una obligación, sino una respuesta voluntaria y gozosa al llamado divino basado en la fe y en la verdad de la esperanza eterna. Segundo, aprendemos que Dios es fiel a su promesa. Pablo contrasta la naturaleza engañosa de los dioses paganos como Zeus con el carácter de Dios, quien no miente y cuya promesa de vida eterna fue hecha antes del principio de los siglos. Esto subraya la confiabilidad de Dios y la seguridad que tenemos en sus promesas eternas. Tercero, aprendemos sobre la importancia de proclamar la palabra. Pablo afirma que la palabra de Dios fue manifestada a través de Jesucristo y predicada por él mismo por mandato divino. Nos recuerda que la fe de los escogidos viene por el oír la palabra, destacando la importancia de proclamar el Evangelio para que otros también puedan escuchar y creer. Y una de las maneras como puedes contribuir a compartir el Evangelio es compartiendo este pequeño devocional con alguien a quien quieras compartirle el Evangelio. Muchas gracias por escuchar y espero que la paz del Señor sea contigo.